Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. En este episodio nos adentraremos en los pensamientos de Aristóteles. Siguiendo la línea de la idea del primer capítulo de este canal, haremos una exploración detallada de sus ideas sobre los límites del conocimiento humano y la noción de verdades absolutas. Finalmente concluiremos con un vistazo a otros aspectos clave de su filosofía. Aristóteles nació en el año 384 y falleció en el 322 a.C. Fue un filósofo y científico griego cuya influencia ha perdurado a través de los siglos, dejando una marca indeleble en diversas disciplinas, desde la biología y la física hasta la ética y la política. Estudió en la Academia de Platón durante 20 años y posteriormente fundó su propia escuela, el Liceo. El pensamiento aristotélico es conocido por su aproximación empírica y sistemática a los problemas. Se basa en la observación cuidadosa y en la clasificación de fenómenos. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles estaba profundamente interesado en el mundo tangible y creía que a través de la experiencia y el razonamiento podría alcanzar un conocimiento profundo y verdadero de ese mundo. Comencemos. Los límites del conocimiento humano y la idea de verdades absolutas. Epistemología aristotélica, de lo sensible a lo inteligible. Para Aristóteles, todo conocimiento comienza con la experiencia sensorial. Percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos y basados en esta información, formulamos conceptos y categorías. Sin embargo, la percepción sensorial es solo el punto de partida. Mediante un proceso llamado abstracción, la mente humana es capaz de identificar las formas o esencias universales de los objetos. Por ejemplo, al ver un árbol en particular, podemos abstraer la idea general de árbol que es compartido por todos los árboles. Esta capacidad de abstracción es crucial para el proceso del conocimiento en la epistemología aristotélica. A pesar de que todo conocimiento comienza con la experiencia, Aristóteles reconocía que la razón jugaba un papel crucial en la formación del conocimiento genuino. Es a través de la razón que pasamos de conocimientos particulares y contingentes a verdades universales y necesarias. Primeros principios. Piedras angulares del pensamiento. Imagina que estás construyendo un edificio. Antes de colocar los ladrillos o instalar las ventanas, necesitas establecer una base sólida, un cimiento que sostenga toda la estructura. En la filosofía de Aristóteles, esos cimientos son lo que él llamó primeros principios. Son ideas fundamentales que no necesitan ser probadas porque son evidentes por sí mismas. Es decir, son tan claras y obvias que aceptarlas es casi un acto natural de la razón. Uno de los primeros principios más conocidos que Aristóteles identificó es la ley de no contradicción. ¿Qué significa esto? Imagina que tienes una manzana en la mano. Según esta ley, no es posible que, al mismo tiempo y en el mismo sentido, esa manzana esté en tu mano y no esté en tu mano. Eso es precisamente lo que Aristóteles quería decir con que es una verdad autoevidente. ¿Suena obvio, verdad? Estas verdades fundamentales sirven como punto de partida para desarrollar otros conocimientos y razonamientos. Son como las reglas básicas de un juego. Antes de jugar al ajedrez, por ejemplo, tienes que aceptar que las torres se mueven en línea recta, mientras que los alfiles se mueven en diagonal. No cuestionas estas reglas, simplemente las aceptas y juegas según ellas. Ahora, es posible que te preguntes, si estos primeros principios no provienen de la experiencia directa, como tocar o ver algo, ¿de dónde vienen? Bueno. Aristóteles creía que, aunque no los experimentamos directamente, emergen de nuestra interacción con el mundo. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que ves cientos de perros a lo largo de tu vida y notas que todos ellos tienen 4 patas. Aunque no has visto a todos los perros del mundo, llegas a la conclusión general de que los perros tienen 4 patas. Esto se llama razonamiento inductivo, donde a partir de casos específicos llegas a una generalización.
Por otro lado, si ya aceptas que todos los perros tienen 4 patas y te encuentras con un animal que tiene 4 patas, podrías deducir que este animal podría ser un perro, aunque no siempre será el caso. Esto es razonamiento deductivo. En resumen, los primeros principios de Aristóteles son esas verdades básicas y fundamentales que aceptamos como evidentes por sí mismas. Actúan como los cimientos del edificio del conocimiento, permitiéndonos razonar, aprender y comprender el mundo que nos rodea. Verdades absolutas versus conocimiento contingente. Veamos la diferencia entre verdades que son eternas y universales y aquellas que están sujetas al cambio y la variabilidad. Verdades absolutas. Imaginemos otra vez el ajedrez. Las reglas que rigen este juego son inmutables. Por ejemplo, un peón avanza una casilla hacia adelante, o el rey se mueve una casilla en cualquier dirección. No importa en qué país juegues, ni bajo qué circunstancias, esas reglas no cambian. Son, en este contexto, verdades absolutas del ajedrez. De forma similar, en el universo filosófico de Aristóteles, existen verdades que son absolutas y universales, que permanecen invariables sin importar el tiempo o el lugar. Un buen ejemplo de esto, que hemos mencionado anteriormente, es la ley de no contradicción. Es una verdad lógica que sostiene que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Conocimiento contingente. Por otro lado, pensemos en la predicción del clima. Si un meteorólogo dice que mañana lloverá, esa afirmación es verdadera solo en el contexto de las circunstancias actuales y las previsiones. Pero el clima puede cambiar, y lo que se predijo como una lluvia podría transformarse en un día soleado. Esa es la naturaleza del conocimiento contingente. Se basa en hechos o circunstancias que son cambiantes y que pueden variar según diferentes condiciones. Aristóteles entendió que, si bien hay verdades universales en el mundo, también hay conocimientos que están sujetos a variabilidad. Con su meticuloso análisis de la naturaleza del conocimiento, nos legó una herramienta valiosa, la capacidad de distinguir entre lo que es inmutable y lo que está sujeto al cambio. Esta distinción no solo es útil para los filósofos, sino para cualquiera que busque entender el mundo que le rodea con mayor claridad. Entender que existen verdades que trascienden el tiempo y el espacio, mientras que otras verdades están ligadas a circunstancias específicas, nos permite abordar la información y el conocimiento de una manera más crítica y discernida, enriqueciendo nuestra comprensión del vasto y complejo tapiz de la realidad. La búsqueda de certezas, un camino lleno de obstáculos. Aristóteles, a través de su trabajo, no solo contempla la existencia de verdades, sino que también nos recuerda que el viaje hacia ellas no es sencillo. La naturaleza humana y la verdad. El ser humano, con todas sus capacidades y limitaciones, intenta descifrar el gran rompecabezas del universo, pero no siempre cuenta con todas las herramientas o la información completa. Aristóteles creía que a pesar de estas barreras, la verdad seguía siendo accesible. Sin embargo, el mero acceso no garantiza su comprensión completa o su interpretación correcta. Para enfrentar estos retos, Aristóteles nos proporcionó instrumentos para afinar nuestro pensamiento. Uno de estos instrumentos es el silogismo. Básicamente, el silogismo es una estructura de razonamiento que consta de 3 partes, 2 premisas y una conclusión. Es como una receta de cocina. Si tenemos los ingredientes correctos, las premisas, y seguimos los pasos adecuados, obtendremos el resultado deseado, la conclusión. Por ejemplo, consideremos un silogismo clásico. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Parece simple, ¿verdad? Debemos entender que este es apenas un atisbo, una mera introducción al multifacético universo de los silogismos. El arte del silogismo, tal como lo desarrolló Aristóteles, es una red compleja de formas, estructuras y tipos, es un sistema tan rico y detallado que un solo encuentro no podría hacerle justicia en su totalidad.
¿Por qué es tan importante el silogismo? La belleza del silogismo radica en su capacidad para ayudarnos a pensar con claridad y a detectar errores en nuestro razonamiento. En un mundo lleno de información y argumentos, la capacidad de razonar con claridad y precisión es más valiosa que nunca. La búsqueda de la esencia de las cosas, metafísica y ontología aristotélica. El interés de Aristóteles por la naturaleza del ser y la existencia lo llevó a desarrollar una rica ontología, que se interesa en las estructuras fundamentales que sostienen y dan forma a todo lo que vemos. Dentro de esta investigación, Aristóteles presentó la idea de que cada entidad, cada cosa que nos rodea, es una combinación de forma y materia. Imagina por un momento una estatua de mármol. El mármol en sí sería la materia, la sustancia física palpable, mientras que la figura esculpida, el diseño y la esencia de la estatua, sería su forma. A lo largo de este estudio, Aristóteles también introdujo el concepto de causa, e identificó 4 tipos diferentes de causas que pueden explicar por qué algo es como es. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Pensemos en el proceso de construcción de una casa para ilustrar esto. Causa material, los ladrillos, cemento y madera con los que se construye la casa. Es el que se utiliza. Causa formal, el diseño, el plano o la arquitectura de la casa. Define cómo se organizan y estructuran esos materiales. Causa eficiente, son los constructores y arquitectos, aquellos que toman las herramientas y los materiales y convierten un diseño en una estructura física. Causa final, el propósito de la casa, la razón de su construcción. Podría ser para proporcionar un hogar a una familia, por ejemplo. Estas causas, más allá de simplemente ofrecer una explicación de por qué algo existe, nos invitan a una comprensión más rica de la realidad. Nos animan a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar y a buscar el propósito, la razón y la esencia detrás de todo. Hemos navegado por las profundas aguas de la filosofía aristotélica, sumergiéndonos en la comprensión de uno de los más grandes pensadores de la antigüedad y su perspectiva sobre los límites del conocimiento humano y la noción de verdades universales. Desde la epistemología aristotélica, hemos explorado cómo el estagirita entendía el proceso del conocimiento. Vimos la importancia de los primeros principios, verdades innegables que sirven como punto de partida para nuestro razonamiento. El silogismo, esta estructura lógica que consta de 2 premisas y una conclusión, nos muestra cómo a través de un razonamiento cuidadoso, podemos llegar a conclusiones lógicas y consistentes. La metafísica y la ontología nos han llevado al corazón de las inquisiciones de Aristóteles sobre la naturaleza misma de la existencia. A través de él, hemos aprendido a cuestionar y a comprender la estructura subyacente de la realidad, identificando las distintas causas que dan forma y propósito a las cosas. Pero Aristóteles no se detuvo aquí. Aunque hoy hemos centrado nuestro estudio en estos temas específicos, su vasto legado también abarca campos tan variados como la política, la ética, la biología y mucho más. La idea principal que debemos llevarnos hoy es que, para Aristóteles, el conocimiento no es una entidad estática. Es un proceso dinámico, donde a través de la observación, el razonamiento y la reflexión, tratamos de acercarnos paso a paso a la verdad. Reconocía la complejidad y la diversidad de la realidad, pero también creía firmemente en la capacidad humana para comprenderla. Los animo a que miren el mundo a través de estos pensamientos aristotélicos, buscando siempre profundizar en su comprensión y desentrañar las verdades que se ocultan detrás de la aparente simplicidad de las cosas. Hasta la próxima.